Buenos días o buenas noches, compañeros y profesor, según el momento que se vea este video. A mí me correspondió el tema de la primera ley de termodinámica, donde se van a utilizar diferentes procesos de un gas ideal. El problema nos dice, un motor lleva 1,56 mol de un gas monoatómico ideal durante el ciclo que se describe en la figura. Entonces ahí ponemos la figura que tiene una presión, volumen y diferentes temperaturas de AB y BC y de CA. El problema nos pide calcule el calor absorbido o cedido, el trabajo realizado y el cambio de energía interna del gas para cada uno de los procesos y para el ciclo en general. La segunda parte, la B, nos dice si la presión inicial en el punto A es de 1 atmósfera, encuentre la presión y el volumen en los puntos A y C. Ahí hay una corrección, no sería B, sería A. Entonces vamos a resolver el problema. En el punto, en la parte A, vamos a colocar los datos, que sería la N es igual a 1,56 mol, R es la constante, 8,314 joules sobre mol Kelvin, y Y que es 5,3 por ser monoatómico. Si fuera diatómico o poliatómico sería otra cifra. El proceso de AB. El proceso de AB sería isocórico. ¿Por qué es isocórico? Porque podemos observar aquí que de AB hay un volumen constante. Y si el volumen sería constante, eso significa que no se realiza trabajo, que el trabajo sería 0 joules. Pero si tenemos calor, que sería de A a B es igual a N por capacidad calorífica del volumen y cambio de temperatura. Esto sería 1,56 mol por 12,47 joules sobre mol Kelvin. Temperatura final menos inicial 600 Kelvin menos 300 Kelvin. Eso es igual a 5.836,8 joules. Queremos sacar la energía interna, entonces realizamos la fórmula que nos dice Q menos calor menos trabajo, y como vemos que es igual porque no realiza trabajo. Vamos al proceso de BAC, que podemos decir que el proceso de BAC es diabático, ¿verdad? Como nos dice la figura aquí, diabático. Si es diabático, no entra ni sale calor del sistema. Eso nos indica que Q, que es calor, sería 0 de BAC. Y el trabajo, para realizarlo, vamos a hacerlo con la siguiente fórmula, que sería N por R, cambio de temperatura, dividido por 1 menos Y, que la Y ya dijimos, ¿verdad? Que por ser monoatómico es esto. Si fuera otro, diatómico o poliatómico, se cambia por la cifra que nos dice. El trabajo debe ser igual a 1,56 mol, que es N, 8,314 joules sobre mol Kelvin, que es R, temperatura inicial y final, 455 Kelvin menos 600 Kelvin, dividido entre 1 menos 5 sobre 3. Esto nos da el resultado 2.849,6 joules. Aquí está el detalle. Porque cuando el trabajo es positivo, porque aquí no trabajo no es positivo, cuando el trabajo es positivo, la energía interna va a ser negativa. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el trabajo se expande y la energía interna se va a disminuir. Entonces la energía interna es menos 2.849,6 joules. Nos vamos a otro proceso que nos dice de C a A. Eso es una presión constante. Como vemos, aquí está la presión constante. Y si es una presión constante, es un proceso isobárico. Entonces, el proceso isobárico, ni W como Q, trabajo o calor, son 0. Ninguno de los dos serían 0. Entonces, aquí hacemos trabajo, ¿verdad? La fórmula del trabajo, que sería NR
por cambio de temperatura, que sería 1,56 mol por 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Temperatura inicial, final menos inicial, que es menos 2110 joules. Este es el resultado. Aquí en el calor lo que hacemos es que utilizamos Y, que sería 5,2 por R. Por eso la R que está aquí se utiliza, porque si no sería N por Cp por cambio de temperatura, pero aquí ya se cambia, ¿verdad? Y aquí hacemos 5 dividido entre 2 por 1,56 mol por 8,314 joules, dividido por mol por Kelvin, temperatura final menos temperatura inicial, y esto nos da menos 5023 joules. Y la temperatura interna sería menos 3013 joules, que la temperatura interna todos sabemos, ¿verdad? La fórmula que sería calor menos trabajo. Y la temperatura total, que es la que hacemos, sumar todas las temperaturas, nos da 27 joules. Entonces nos vamos a la parte B. La parte B dice, si la presión inicial en un punto A es una atmósfera, encuentre la presión del punto en el punto B y C. En este caso, bueno, la presión de P, presión de C, la presión de A va a ser igual que la presión de C, que es una atmósfera. ¿Por qué? Porque la presión es constante, entonces las dos son igual presión, una atmósfera. Esto lo hacemos en pascales y nos da 1,01 por 10 a la 5 pascales. El volumen, aquí lo realizamos con la fórmula, ¿verdad? Obteniendo los moles, la temperatura y la constante y la presión, que la presión sería, ¿verdad?, la que tenemos ahí arriba. Después nos vamos al volumen C, que lo que hacemos es comparar un lado con el otro. Entonces la velocidad, el volumen de A es dividido entre la temperatura A por el volumen de C, dividido entre la temperatura de C. Entonces despejamos eso y podemos ver el despeje aquí, donde nos dice que BC es igual a BA por TC dividido entre TA. Entonces aquí hacemos 0,04 metros cúbicos, es lo que obtenemos aquí arriba, ¿verdad? Este es el volumen que obtenemos aquí arriba, que es el que ocupamos aquí. 4,55 Kelvin y 300 Kelvin nos da 0,06 metros cúbicos. Entonces nos faltaba la presión B. Entonces la presión A dividido entre temperatura A por presión B dividido entre temperatura B. Entonces lo que hacemos es un despeje, que aquí lo vemos como lo despejamos, y después hacemos el resultado, que PB es igual a una atmósfera, 600 dividido entre 300, entonces serían dos atmósferas. Ese sería el resultado. Aquí en este caso, un ejemplo, aquí sacamos el volumen de A y sacamos la presión de B para lo que dice, ¿verdad?, el problema ahí, porque ocupamos el volumen A. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de provecho la resolución del problema.